cama, o sea, la cama, ingresos económicos que tenía la provincia. Perro familiar, una criatura envuelta en misterio, grupo de trabajadores. Ok, ¿cómo estamos, gente? Hoy estamos en el tercer museo de 25. Mi nombre es Faustino Filomeno, soy museólogo y te voy a estar mostrando un museo cada día. Un museo más cada día. Esos van a ser los videos de hoy, de ahora en adelante, ¿ok? Estamos en el Museo de Industria Azucarera y vamos a ver desde mito urbano. ¿Perro familiar? ¿Qué es el perro familiar? ¿Es real o no? Lo vamos a ver aquí. Tenemos la fabricación del azúcar, los procesos de melaza, tenemos trabajo urbano, grandes jornadas y difíciles jornadas laborales que eran en este tiempo y demás. Así que nada, acompañamos. Tenemos mito, tenemos jornada, tenemos todo. Así que nada, acompáñame y quédate. Bienvenido a uno de los lugares más importantes para entender la historia de Tucumán. Detrás de esta casona antigua, ubicada en pleno Parque 9 de Julio, es una actividad que transformó para siempre la economía, la cultura y la identidad de toda una provincia. Un espacio donde el pasado sigue vivo, entre las máquinas, los objetos históricos y las paredes que guardan más de 2 siglos de memoria. Esta casa perteneció a José Eusebio Colombres, una figura fundamental en la historia de la Argentina. Fue sacerdote, político, representante en tiempos de la independencia y más tarde obispo de Salta. El museo funciona en la llamada Casa Quinta Obispo Colombres, una de las construcciones más antiguas que aún se conserva dentro del Parque 9 de Julio. Su edificio original fue levantado en 1821 y representa uno de los pocos ejemplos donde la arquitectura postcolonial que queda en Tucumán. Ok, esta sala nos cuenta prácticamente lo que era el trabajo duro y trabajo duro obrero, que eran los encargados de que de cierta manera llegue el material y lleguen las cañas de azúcar. Entonces los vemos de las grandes carretas. O sea, era todo un laburo, cortar las cañas, llevarla, donde el obrero tenía jornadas muy largas, de trabajo muy arduo. Ok, esta sala nos va a mostrar a nivel químico y a nivel procesos de fabricación del azúcar las distintas melazas. Según el nivel de refinado es el color de la melaza. Tenemos melazas más claras, más oscuras y eso va dando también el color del azúcar. A veces vieron que el azúcar puede ser tipo como más blanca o más morena. Eso va a depender de qué nivel de refinamiento tenga el azúcar. A través de estos frasquitos iban mostrando esto, ¿no? Colombres observó el potencial de esta tierra y decidió apostar por la caña de azúcar. Y también un poco sobre las políticas del momento, tanto como las jornadas y qué pasó con las grandes jornadas. Entonces, esto llevaba a que los trabajadores tengan que hacer protestas, se reunieron, hicieron agrupaciones y demás, donde estos pedían mejores condiciones laborales. Así que estos fueron uno de los movimientos de grupos políticos, grupos de trabajadores, y ahí vemos también el pueblo obrero, y podemos ver un montón de pequeñas raíces que iban a empezar a fundarse a lo largo de lo que es la Argentina y particularmente Tucumán. Simplemente apreciar el mural porque me encanta y creo que la intención está muy bien lograda. Su edificio original fue levantado en 1821 y representa uno de los pocos ejemplos donde la arquitectura postcolonial que queda en Tucumán. Con sus galerías, patios, techos tradicionales y gruesos muros, la casona no solo cuenta una de la historia económica, también cuenta cómo se vivía en esa época. Caminar por las salas es viajar por el tiempo.
esto nos hace ver algo. Principalmente, cómo eran las bolsas de alpillera, que eran donde se guardaba el azúcar. O sea, eran gigantes. O sea, llevar esto, me imagino el trabajo que hay atrás de los obreros, el tema del azúcar. Tengamos en cuenta que la caña de azúcar es algo primordial en Tucumán. Entonces, Tucumán es un exportador clave en azúcar y esto lo podemos ver desde el inicio de Tucumán y lo vemos presente en tanto los trabajadores del momento. Pero ¿qué pasa? Era un trabajo muy arduo y muy duro, ya que era recolectar las cañas, trabajarla, el líquido, hacer la melaza, hacer la miel y demás, y los obreros eran muy mal pagados. Hasta dicen que solían hacerse vestiduras con la misma bolsa de alpillera, para que nos demos una idea de lo crudo que podía ser el llegar a trabajar en las industrias azucareras. Mientras que las grandes cabecillas que tenían las industrias se hacían millonarias. Seguimos transitándolo y nos damos cuenta de algo más, la parte química. O sea, ¿qué pasaba? Está bien, una cosa era recolectar la melaza, la miel, pero ¿quién se encargaba de hacer el azúcar como tal, no? Fuera de la mano de obra, que eran los caballitos de batalla, pero me refiero a que había algo de química. Digo algo en su mayoría. La química era clave para la elaboración del azúcar, tanto en las medidas, tanto la calidad, el refinado y demás. Y eso se ve muy presente en esta sala. Equipos que muestran la evolución técnica de la industria, que pasó de la fuerza animal a los sistemas industriales más complejos. Cada máquina representó esfuerzo, innovación y décadas de trabajo tucumano. Desde la siembra de la caña, su cosecha durante la zafra, el traslado del ingenio, la molienda, la cocción y finalmente la obtención del azúcar lista para la comercialización. Hermoso el patio que tiene la Casa Quinta. Es impresionante, tipo, es un patio muy, pero muy lindo. Tenemos mucho verde, tenemos caña de azúcar también presente. O sea, partamos de que es un jardín increíble, ¿no? Así que, fuera de visitar un museo con esta magnitud, que te cuenta uno de los principales ingresos económicos que tenía la provincia, o los inicios de la provincia, que es el azúcar y la caña de azúcar, fuera de venir a ver eso, podés sentarte a apreciar un jardín increíble, venir con unos mates, pasarla bien. Acordate que si entras al museo sin bebidas, pero puedes ingerir unos mates afuera y después entras fotitos sin flash. Ok, estamos entrando al segundo piso. Tipo, hay todo un pasillo grande. Tenemos una cruz de quebracho también de Jesús. Detalles increíbles. Pero acá me gustaría hacer un hincapié, ya es que hay una sala que va a tocar el tema sobre el perro familiar. El perro familiar es una leyenda urbana, un mito, una leyenda urbana. ¿Será cierto o no? La verdad no sé. Hay testimonios que sí, otros que dicen que no. De esta zona de que la gente sentía que el perro arrastraba las cadenas. Y hay todo un tema ahí. Así que vamos a escuchar esta historia y vamos a ver qué opinamos. Si puede ser cierto o es inchequeable. No era un perro común. Era enorme, oscuro y con ojos encendidos. Y pasos pesados que se escuchaban de lejos. Algunos obreros lo llamaban el perro familiar. Una criatura envuelta en misterio, miedo y pactos secretos dentro de los mismos ingenios azucareros. Muchos dicen que lo vieron, otros aseguran que escucharon las cadenas y algunos preferían no hablar nunca el tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen el mito? Bueno, estamos ya en el segundo piso, porque acá podemos ver lo que el obispo José Colombre, cómo vivía, las cosas que hacía y demás. En el transcurso del museo nos damos cuenta que hay algo que se repite, que es el tema
de lo que es el tema de las vasijas, más que nada vasijas, el uso cotidiano de los utensilios. Entonces, es increíble como las élites también tenían este tipo de porcelanas asiáticas y demás. Esta sala nos va contando un poco de la arquitectura de la Casa Quinta, una historia un poco también de lo que era José Colombres, así que vamos entrando en lo que vendría a ser su cuarto. Este era su cuarto, entonces, fuera de tener la historia de la élite y cómo también la iglesia iba representando un poder y un estatus, acuérdate de los 3 puntos claves que tenemos en este canal. 1, visita museos, cuida el patrimonio y seguime en las redes sociales. ¿Qué esperás? Activa la campanita si te enterás, suscríbete y vamos, sigamos con el museo. Ok, desde sus vestiduras hasta lo cotidiano. Bueno, entonces vamos partiendo de esto. Tenemos desde tinteros hasta cuadernos, como esta paila de madera y etcétera. Son cosas que él iba utilizando en su día a día, tanto para su higiene o demás. Esto vendría a ser su cuarto. El piso es impresionante, cómo tenemos este ruido de lo que sí. Hay algo acá a nivel conservación que no dejan subir a muchas personas o mucha cantidad de personas por el tema del piso. Como es un piso original, todo restaurado y demás, esto puede causar problemas cuando hay mucha gente que transita lo que vendría a ser la sala. Ok, si nos acercamos un poco más, podemos ver lo que era sus camas, o sea, la cama, que es de quebracho, las sillas. Si bien faltan objetos que pueden llegar a estar en una habitación, es para que se den una idea de cómo él ocupaba el cuarto, ¿no? Entonces, desde la cama, que es impresionante, súper dura, que es quebracho, que está muy presente en Tucumán y más en esa época. Así que eso, seguimos transitando el museo. ¿Por qué la industria azucarera trajo progreso, riqueza, pero también desigualdades y conflictos? Hubo concentraciones económicas, dependencia de pueblos enteros hacia un solo ingenio y momentos de crisis cuando algunas fábricas cerraron. Bien, eso fue Museo de Industria Azucarera. La verdad es un museo que está bastante completo, tiene un poco de todo. Ya sabes, si querés visitarlo, los lunes está cerrado, pero de martes a viernes está abierto. Está abierto mañana y tarde, así que vení a visitarlo, no pierdas tiempo, es un museo increíble. Y ya sabes, bueno, gracias por ver, tenemos equipo nuevo, así que esperemos que la calidad haya mejorado. Próximo video, estén atentos, comenten qué les pareció, qué no, qué les gustaría ver, cuál será el próximo museo para ustedes. Así que nada, un gusto muchachos y nos vemos, bye.